Hola, bienvenidos una vez más a una emisión de su programa En Derecho, donde queremos poner a tu alcance los conceptos jurídicos elementales. Hace pocos días entró en vigencia una ley con un nombre muy largo y con un articulado muy corto. La Ley para la Transparencia y Prevención y Combate de Prácticas Indebidas en materia de contratación de publicidad. Esta ley tiene como objetivo justamente regular de alguna manera este mercado de la materia de la publicidad. Involucra no solamente a los publicistas, sino a las agencias y a los anunciantes. Vamos a tratar este tema que está muy interesante y que sin duda alguna dará mucho de qué hablar. No se vaya, volvemos en un momento. En Derecho, con Carlos González Robles. Amigos, ya estamos de regreso en su programa En Derecho. Como les comentaba, vamos a hablar de una ley que acaba de tener vigencia hace unos pocos días y que regula la materia de publicidad. Para hablar de este tema nos acompaña hoy el licenciado Guillermo Raúl Dora Soria, quien es egresado de la Universidad Latinoamericana con estudios de maestría en Derecho Constitucional por la Escuela Libre de Derecho y actualmente es socio de la firma de abogados Yura, con una especialización en litigio administrativo y constitucional y también en materia de derechos humanos. Guillermo Raúl, buenas tardes, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas tardes. Muy bien, gracias. ¿Ustedes qué tal? A todo dar. Oye, a ver, esta ley que acaba de salir publicada es una ley que sin duda alguna tiene una doble vertiente, porque puede ser considerada una ley de vanguardia en la defensa de los intereses de los consumidores, de diversos medios, pero también por otro lado puede prestarse a una cuestión que pudiera parecer una manipulación de los contenidos de las publicidades. ¿Cuál es tu opinión sobre el respecto? ¿Qué opinas tú de esta disposición legal? Y además, ¿cuáles son los alcances que quiere tener esta ley? Sí, Carlos, es una ley bastante importante. En un primer momento, esta ley surge con el objeto de implementar buenas prácticas en materia de contratación de publicidad. El objetivo primordial es impedir que personas involucradas en el proceso de contratación de publicidad, llamadas agencias de publicidad, obtengan ganancias indebidas derivadas de esta actividad, y trata de proteger también a los anunciantes en un mercado mucho más competitivo y seguro. Por supuesto, tenemos que ver ya en el momento de la implementación de esta ley cómo se van dando los criterios y cómo se va dando también los lineamientos de esta aplicación para poder determinar si en la práctica se puede o no utilizar como medio de control o medio de restricción para las agencias, para los medios de comunicación o incluso para los propios anunciantes en cuanto al contenido que puede o no ser sujeto de espacios publicitarios. A ver, cuéntanos un poquito cómo se da la cadena. Primero hay un anunciante, luego hay una agencia de publicidad que es contratada por el anunciante, que en ocasiones hace contenidos, hace la publicidad, y hay un medio de comunicación en el que finalmente te puedes anunciar, que ahora ya son múltiples. Antes era solo radio, tele, y ahora ya también hay internet, hay TikTok, hay quién sabe qué tantas cosas. Bueno, ¿cómo? Lo que estoy entendiendo es que lo que pretende hacer esta disposición es que esta cadena entre anunciante, agencia y medio de comunicación se independice cada uno de los eslabones de manera tal que no puedas generar ganancias indebidas si acaparas dos o más de estas actividades. ¿Es correcto? Sí, pero principalmente lo que trata de hacer es topar la participación de la agencia de publicidad en esta, como tú bien lo llamas, esta relación tripartita de tres personas dentro del procedimiento de contratación. Esto quiere decir que las principales obligaciones van encaminadas al medio de publicidad, a la agencia de publicidad, y no a los medios de comunicación ni a los anunciantes, aunque esos también tienen obligaciones que tienen que cumplir. Para la agencia de publicidad, lo que se trata de impedir es que obtenga una ganancia indebida al momento de comprar por cuenta propia espacios publicitarios a los medios de comunicación y obtener una ganancia al momento de revender a precios más caros ese espacio de publicidad a sus anunciantes, que son sus clientes. Efectivamente, y tocas un punto muy importante, Carlos, esta ley está encaminada a regular los mercados de publicidad, no solamente de los medios tradicionales, como es televisión, como es el radio, sino que se extiende a cualquier medio de comunicación. Esto es,
radio, televisión, pero también medios impresos o incluso Internet. Inclusive en alguno de los apartados se establecen regulaciones específicas para ciertos contenidos y ciertos espacios publicitarios que se comercializan dentro de Internet, llamados programáticos, que también están sujetos a estas normas y a ciertas obligaciones. Y para terminar la idea que tú estabas manejando, efectivamente esto va encaminado al tema de los medios, de las agencias de publicidad. Esto es, esas son las que tienen la carga más importante en materia de restricciones y en materia de obligaciones. Ok, a ver, porque se da mucho incluso en el marketing digital, que tú contratas con la agencia la creatividad y además te venden también la pauta publicitaria, que ellos a su vez, como dices bien, pues ya la habían comprado previamente y te la dan con un sobreprecio. ¿A quién defiende esta ley? O más bien, ¿cuál es la intencionalidad de esta ley? Porque sí, estamos viendo que pues a las agencias de publicidad no les va a gustar mucho, pero finalmente ¿a quién buscan defender? ¿Al anunciante, al medio, al consumidor final? ¿Qué es lo que dice esta ley sobre esta finalidad? Mira, la ley establece que el beneficiario directo de esta ley es el propio anunciante. Y como en todas las cuestiones de mercado, al favorecer a una de las partes, en este caso el anunciante, este se identifica con el tema de consumidor. El consumidor en este caso debe entenderse como el propio anunciante, que es el que consume en el mercado de publicidad. Y en una medida mucho más indirecta al público en general, porque de alguna manera tiene el objetivo de proteger el proceso de contratación de publicidad y al mismo tiempo que ésta se haga de manera independiente, imparcial y le proporcione a los consumidores finales un producto que le permita tomar una decisión objetiva y pensada. Sí, bueno, y finalmente la lógica que tiene esta ley es una lógica más económica que jurídica, porque, la autoridad a la que corresponde en un momento dado dilucidar cualquier tipo de violación, pues se pone a la Comisión Federal de Competencia Económica, que tiene sentido, pero al mismo tiempo, pues también sería interesante ver qué es lo que opinan otro tipo de organismos autónomos, tales como el Instituto Federal de Telecomunicaciones y otros que también regulan a este tipo de actividades. Vamos a platicar de esto ahora que regresemos de una breve pausa, pero para anticipar lo que vamos a tratar, a mí me gustaría mucho que nos pudieras establecer en el siguiente segmento. Bueno, ya nos dijiste para qué sirvió la ley, para qué se hizo. Ahora quisiera que nos hablaras, al regresar de esta pausa, vamos a hablar de qué es lo que dice la ley propiamente dicha y qué es a quienes va dirigido, cuáles son las obligaciones de unos, cuáles son las obligaciones de otros. No se vaya, estamos aquí en su programa En Derecho, regresamos en un minuto. En Derecho. Continuamos. En 1986 nació Información Dinámica de Consulta con la misión de dar información a profesionales del ámbito jurídico. Evolucionamos contigo y en 2001 logramos informarte en tiempo real gracias al nacimiento de IDC Web. Dimos paso en el 2016 a Foro IDC, un evento de alto nivel para el impulso de la competitividad del empresario mexicano. En 2017, unificamos cada avance bajo el dominio www.idconline.mx. Hoy puedes encontrarnos en múltiples plataformas con información vanguardista y especializada para capacitar e informar a los elementos clave de las empresas. A 35 años de nuestro nacimiento, ha sido un honor acompañar tu labor de llevar a México al futuro. En Derecho. Regresamos. Ya estamos de regreso en su programa En Derecho, donde ponemos a tu alcance los conceptos jurídicos elementales. Estábamos hablando con el licenciado Raúl Dorado sobre esta nueva ley que regula de alguna manera el mercado de la intermediación de pautas o de espacios publicitarios, que sin duda alguna es algo muy interesante y es muy innovador. Y decíamos en el segmento anterior, las cosas que tiende a proteger o que quiere cuidar esta disposición normativa, que algunos pueden pensar que es para el anunciante, otros para el consumidor final. Pero lo que no nos ha quedado claro, Raúl, y ojalá que puedas ayudarnos a dilucidar esto es, ¿qué es lo que dice la ley? La ley es muy cortita, tiene 13 artículos y sin embargo está destinada a generar una revolución en materia de publicidad.
¿Qué es propiamente lo que dice la ley? ¿Qué establece como derechos? ¿Qué establece como obligaciones? Ya veíamos que la autoridad competente, en caso de que haya algún tipo de cuestión que dilucide sobre la ley, va a ser la Comisión Federal de Competencia. ¿Nos podrías dar en este segmento un breve resumen de lo que dice esa ley en los 3 artículos que la integran? Claro que sí, Carlos. Mira, en primer lugar, y la obligación más importante está dirigida a las agencias de publicidad. Esas tienen como una prohibición expresa el contratar o adquirir espacios publicitarios en nombre propio, esto es, a nombre de la propia agencia de publicidad, para después revenderla a un anunciante. Esa es la base de la ley y es la principal prohibición que establece. Ahora, lo demás que encontramos ahí son mecanismos para asegurar que se cumple esta prohibición. Por ejemplo, establece claramente la ley que la agencia de publicidad solamente puede recibir una contraprestación establecida en un contrato celebrado por escrito por adquirir un espacio publicitario, y esta tiene que ser a través de un contrato celebrado por escrito. Esta intervención de la agencia de publicidad únicamente puede hacerse en nombre y representación de un anunciante. Esto es, la agencia no puede adquirir 7 espacios publicitarios y después ver a quién se los vende. Necesariamente debe existir primero un anunciante que se ponga en contacto con la agencia de publicidad para adquirir un espacio publicitario, y únicamente previo a esta situación, la agencia debe actuar en nombre y representación mediante un contrato de mandato frente al medio de comunicación para adquirir ese espacio publicitario. La contraprestación que puede recibir la agencia debe estar claramente establecida y tienen estrictamente prohibido recibir cualquier tipo de contraprestación, de ganancia o de comisión, llámale como se quiera, por parte del medio de comunicación al cual están adquiriendo el espacio publicitario. Cualquier ganancia está prohibida y constituye una infracción a esta ley. También establece una prohibición para las agencias de publicidad que les prohíbe trabajar o prestar servicios al mismo tiempo a un medio de comunicación y a un anunciante. En todo caso, si como existen amplios casos, muchísimos casos de este tipo, la agencia de publicidad puede prestar el servicio a un anunciante, pero para prestar el servicio en medio de comunicación deberá hacerlo a través de otra empresa, que podrá estar vinculada incluso a esta primera, siendo del mismo grupo económico, si es posible, si así lo quieren, pero tiene que ser distinta. No puede prestar los servicios simultáneamente a través de la misma persona jurídica. Oye, ¿y eso no se convertiría en una simulación? Finalmente, esta creación de una empresa secundaria que pudiera llevar a cabo la adquisición de los espacios publicitarios, ¿se volvería una simulación o esta otra empresa también tendría que actuar a través de un mandato o comisión mercantil? ¿Cómo sería finalmente lo que establece la ley? Sí, en todo caso, cualquiera de las dos empresas que se dediquen a hacer esta contratación del espacio publicitario a nombre y por cuenta del anunciante tiene que hacerlo mediante una representación, un contrato de mandato. Esto es en todos los casos. La idea precisamente es evitar la simulación. O sea, al exigirte una formalidad corporativa, que es prestar un servicio a una persona a través de una empresa y otro servicio a través de otra empresa distinta, aunque estén relacionadas, lo que busca es separar perfectamente las actividades de las dos empresas, y además de todo esto viene acompañado de una obligación de las agencias de publicidad de informarle al anunciante y al medio de comunicación que están contratando a través de empresas que están relacionadas y que tienen relaciones comerciales entre ellos. Esto es, la ley también establece la obligación a las agencias de publicidad de guardar completa comunicación y completa transparencia con el anunciante para informarle que le está prestando el servicio y que está actuando para contratar ese espacio publicitario a través de un medio de comunicación con el cual tienen relaciones comerciales a través de otro ente relacionado con la misma empresa. La omisión de presentar esta información o esos reportes y de hacerlos del conocimiento oportuno de los anunciantes también constituyen infracciones a la ley que son castigadas severamente, como veremos más adelante. A ver, pero dime una cosa, ¿no estarían complicando demasiado la contratación? Porque mira, finalmente, si tú te dedicas a vender bicicletas, pues lo tuyo es vender bicicletas. Evidentemente vas a contratar una agencia de publicidad que lo que va a hacer es pues hacer tu publicidad, tus diseños, tus logos, todo muy bonito.
el hecho de poner este nuevo requisito, no puede complicar para la empresa de bicicletas, no puede interpretarse que tendría que estar destinada ella necesariamente a ir a buscar a los anunciantes, que diga, sí, a los medios de comunicación en los cuales se va a anunciar, porque de alguna manera, si ya no lo puede hacer tu agencia, vas a tener que contratar ya sea a la otra empresa de tu agencia, o este nuevo contrato que además dices que ¿se registra ante quién? ¿Hay un registro de prestadores de servicios o cómo funciona? El contrato hasta este momento no tiene una obligación de ser registrado, a diferencia de otros tantos contratos que sí, que sí lo deben ser conforme a leyes como la de protección al consumidor. Este no es el caso. Por lo menos hasta este momento no exige un registro. Lo que sí exige es que este contrato conste por escrito y que sea consultable para todas las partes involucradas, en este caso la agencia de publicidad y el anunciante. En cuanto a que se complica o no se complica el mecanismo de contratación, sin duda alguna se complica. De hecho, una de las repercusiones más importantes para las agencias de publicidad es la adecuación corporativa y de sus prácticas comerciales para poder observar esas disposiciones. Y sin duda, por supuesto, que va a ser una carga importante para esas empresas. Para el anunciante, en un principio, también va a ser más complicado el momento de la práctica del contratar. Bueno, es mucho más fácil contratar a una sola empresa que me puede prestar todo el servicio completo, realizar toda la campaña de publicidad y al mismo tiempo proporcionarme la pauta para que podamos poner el anuncio. Sin embargo, lo que está buscando esta ley, por lo menos en el texto, es darle al anunciante todos los elementos para que él se asegure de que él no está pagando un sobreprecio por ese servicio. Y al mismo tiempo evitar que la agencia de publicidad obtenga una contraprestación indebida derivado de prestar esta labor de esa relación que tienen al mismo tiempo con el medio de comunicación, con el anunciante. Esto es quitarle completamente ese protagonismo a las agencias de publicidad que pueden tener al conocer y tener inferencia en las dos partes. Vamos a hacer una pausa y al regreso nos vas a platicar, Raúl, se aplica para todo tipo de agencias de publicidad, incluidas las de marketing digital, que ahora están tan de moda, que cualquiera que tomó un cursillo en Google se cree que ya sabe hacer marketing digital. Si va para todos, y una parte muy importante, ¿cuáles son las sanciones por la violación? ¿Y cuál es tu propuesta en el sentido de que alguien tenga alguna necesidad de combatir las disposiciones de esta ley? No se vaya, volvemos en un minuto, estamos en su programa En Derecho. En Derecho. Continuamos. Vivimos en un mundo dominado por las tecnologías de la información y la comunicación. Los medios de comunicación mejoran el alcance y el impacto de nuestros productos y servicios. Incrementa tus clientes y gana posicionamiento en tu marca. Anúnciate en IDC y sé parte de los cambios que marcarán diferencias en los medios digitales 2021. Si estás interesado, mándanos el siguiente código para hacer válida la promoción especial que IDC tiene para ti en conmemoración de sus 35 años. En Derecho. Regresamos. Ya estamos de regreso en su programa En Derecho, donde estamos hablando de esta nueva disposición que regulará la industria de la publicidad y de los anuncios, que como decíamos engloba a todo tipo de anunciante, a todo tipo de agencia y a todo tipo de medio de comunicación. Pero me queda una duda, perdón, Raúl, que comentábamos antes de irnos al corte. Va dirigida incluso a estas personas. Mira, por ejemplo, estos que son los influencers, ¿no? Que ahora cualquiera se pone a hacer un TikTok bailando o haciendo alguna cosa así y lo empiezan a contratar para que anuncie productos. También ellos los incluye. Y dos, una pregunta que sin duda alguna es de mucho interés del auditorio: ¿qué va a pasar con aquellos que violen estas disposiciones legales? Sí, mira, Carlos, en un principio esta ley le va dirigida a todo aquel propietario de un espacio publicitario o de un espacio destinado para poner anuncios publicitarios, sea la plataforma que sea. Esto también incluye claramente a los espacios de Internet.
Si incluye o no, o un influencer al cual le pagan para realizar una mención publicitaria, está directamente afectado por esta ley o tiene que cumplir con todas las regulaciones establecidas por esta nueva ley, es un caso muy interesante, es un caso muy concreto que tenemos que analizar con lupa y que también vamos a encontrar que conforme se vaya aplicando esta ley con las primeras investigaciones, también se va a formar un ejercicio de interpretación de la norma y bueno, ya corresponderá en su momento a la autoridad determinar cuáles casos sí están dentro, cuáles no. Podemos en este momento poner sobre la mesa cualquier cantidad de argumentos a favor y en contra, ¿no? En realidad no hay una respuesta correcta y adecuada en este momento. La ley es nueva. Todavía al día de hoy no tenemos conocimiento de una sola denuncia. Hay que recordar que en este momento que la Comisión Federal de Competencia Económica interpuso una controversia constitucional incluso en contra de esta ley por cuestiones que tú comentabas al principio. Sí están en sus facultades el poder vigilar el cumplimiento de esta ley, si sí es reglamentario o no del artículo 28 constitucional, son algunos de los puntos que toca esta controversia, pero al día de hoy no tenemos más que unos lineamientos de emergencia para poder darle instrumentación a las denuncias que hasta este momento establecen una cosa muy particular. Al día de hoy, solamente las personas directamente involucradas en esta relación pueden presentar una denuncia por una posible infracción a esta legislación. Esto es, un medio de comunicación, una agencia de publicidad o un anunciante directamente. No podemos descartar que conforme esto se vaya desarrollando y dependiendo también del éxito que tenga la controversia constitucional que interpuso COFECE, pues se emitan disposiciones mucho más completas que le permitan a cualquier persona interponer una denuncia y le permita a COFECE iniciar incluso una investigación de oficio. Tendremos que esperar para ver eso. Ahora, ¿y cuáles son las sanciones para aquellos que vienen esta ley? Si tú te das cuenta que tu proveedor de servicios de publicidad también te está vendiendo los servicios de pues ahora sí que de la intermediación de los espacios publicitarios sin decírtelo, sin decírselo al medio, ¿cuáles son las sanciones y cómo se puede uno defender? Mira, las sanciones se dividen en dos partes. En todo caso, la sanción hasta ese momento es una infracción. Eso es una multa por la infracción de esta ley y va por el equivalente al 2% de los ingresos totales en un ejercicio fiscal de cualquiera de las partes que incumpla con esta ley y puede llegar hasta el 4% de los ingresos totales del infractor. A ver, hay que clarificar. De los ingresos totales, no de Correcto. Las utilidades, y no de los ingresos que deriven de tu contrato con ese cliente que te llevó a violar la ley, sino del total de tus ingresos. No, pues es una cosa brutal esa sanción que está interponiendo ahorita la autoridad. Es correcto, sí, esto muy en concordancia con las sanciones que también vienen contempladas en la ley de competencia económica, son muy parecidas. También en eso se parece mucho ese tema de que COFECE sea la autoridad que esté protegiendo el cumplimiento de esta ley. Y efectivamente, Carlos, son sanciones complicadas, pero también habrá que ver ya en la práctica judicial, ya en la práctica de los procedimientos, si se impugna y cuáles son los alcances que puede tener esta expresión, pero por lo menos al momento de la publicación habla de los ingresos y hasta ese momento debe entenderse como los ingresos totales del infractor. Entonces, a los medios de comunicación que no entreguen las facturas a nombre del anunciante y directamente al anunciante y se niegan a ello, también pueden ser sancionadas con hasta el 2% de sus ingresos, o las agencias de publicidad que no den la información establecida en la ley. Y las más graves son las que pueden ser sancionadas con el 4% de los ingresos y son a las agencias que adquieran espacios publicitarios y con el objeto de revenderlo a un anunciante. Es el objeto máximo de la ley. Quien lo incumpla podrá ser sancionado con hasta el 4% de sus ingresos. Nos queda un minuto, Raúl. ¿Nos podrías decir preventivamente qué sugieres, qué aconsejas para estas agencias, para estos anunciantes, para estos medios de comunicación, de manera preventiva para evitar caer en este tipo de infracciones? Claro, mira, por supuesto, Carlos, la primera cosa que deben que tomar en consideración las agencias de publicidad es adecuar sus prácticas comerciales y sus prácticas corporativas para cumplir con la ley. Esto es, revisar sus contratos, en dado caso, crear y regularizar sus cuestiones corporativas de empresa para poder realizar
las adecuaciones de la prestación de servicios, sus políticas de información a los anunciantes para que ellos tengan total conocimiento de cuáles son los medios a los que le están prestando servicios. Y por supuesto, a nivel jurídico, tenemos al alcance todos los ciudadanos, principalmente los que se sientan afectados por esta ley, como pueden ser las agencias de publicidad, el juicio de amparo indirecto contra leyes. De acuerdo con la ley, este puede interponerse en un plazo de 30 días contados a partir de la entrada en vigor de esta ley. Y esta ley acaba de iniciar vigencia apenas el 1 de septiembre. Entonces, esos 30 días todavía están transcurriendo hasta el 30 de septiembre de este año, para poder iniciar el juicio de amparo indirecto. No sé si tengas alguna otra duda. Tengo muchas dudas, Raúl, pero como dijiste muy bien, esto va a ser como los aguacates, se va a ir acomodando con el tiempo, unos se van a quedar. Yo creo que sería muy interesante que en unos cuantos meses nos volviéramos a reunir, volvieras a aceptarnos una invitación en este programa y ver cómo evoluciona esta ley, que sin duda alguna es una ley que va a dar mucho que hablar. Te quiero agradecer por tu presencia, Raúl, esta tarde aquí con nosotros. Con todo gusto, Carlos, estamos a tus órdenes. Es un placer compartir con ustedes, con tu público, y bueno, estamos a sus órdenes para resolver cualquier duda que tengan respecto de esta ley o respecto de cualquier otro tema. Muchísimas gracias, Raúl, por haber estado el día de hoy con nosotros y sobre todo, muchas gracias a usted por habernos acompañado. Que tenga usted una excelente tarde. Hasta la próxima.